¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido docente? Bienvenido pues a la comunidad de Educate Perú y el día de hoy vamos a ver un tema importantísimo para todos ustedes. En este caso pues vamos a tratar sobre los conectores, curso que es necesario que podamos aprender para este examen que se nos viene. Así que dentro de la especialidad de comunicación, hoy día veremos el desarrollo de este estudio. Así que acompáñame sin más perder tiempo para poder juntos empezar esta clase. Muy bien, aquí vemos los conectores, pero en esta oportunidad vamos a poder desarrollar la parte número 2. Es en donde vamos a ahondar un poquito más en lo que corresponde a los conectores y algunos ejercicios que conllevan precisamente al uso del mismo. Muy bien. Pero antes pues vamos a ver algunos conectores con sus definiciones antes de pasar al desarrollo de los ejercicios. Aquí tenemos otro tipo de conector que vendría a ser el conector ¿por qué? Este conector corresponde a un caso especial, ya que sabemos que nosotros en cualquier momento de nuestra vida o donde nos encontremos, dado a la situación comunicativa que tengamos que nosotros desarrollar, pues vamos a tener la oportunidad de utilizar esta palabra, ¿por qué? ¿Verdad? Pero también el término ¿por qué? Lo podemos desarrollar de diferente manera. No es lo mismo decir ¿por qué ha sucedido esto? A que sea lo mismo decir porque me pasó tal cosa, ¿cierto? Ese por qué está diferentemente empleado y por ende también está escrito de diferente manera. Ya que yo me pregunto ¿por qué me habrá pasado esto? Y me respondo porque seguro hice esto. Entonces, tanto la entonación que usamos en este término como la escritura son diferentes. Así que vamos a ver acá este conector ¿por qué? Y precisamente su uso que corresponde para que nosotros nos sirva a poder, en este caso, comunicarnos con los demás. ¿Por qué? Según vemos acá, la grafía corresponde a este término, ya que se escribe en una sola palabra y corresponde a la conjunción causal con la que se introduce en las ocasiones, o en este caso, en las oraciones subordinadas, que se van a expresar. ¿Qué expresan? Ya lo acaba de señalar. Expresan causa, motivo. Siempre va a originar algo, este término, que obviamente va a tener una consecuencia. Así que como lo vemos acá señalado, expresan causa, motivo de lo que va a ocurrir, de lo que tú has expresado en oración. Aquí vemos un ejemplo. Nos dice, me fui de la casa porque ya se había perdido la sensación del hogar. En este caso, nosotros estamos conociendo el por qué se fue de su casa. Dice, me fui de la casa en la primera parte de la oración y termina la oración diciéndote la causa del motivo que se dio para que él se vaya a ir. Me fui de la casa porque ya se había perdido la sensación del hogar, de la familia. Entonces, como ves, este es un claro ejemplo del uso de este conector que forma parte muy importante en nuestro lenguaje y sobre todo en nuestro diario vivir, que nos encontremos todos en algún momento, tanto en el ámbito social, académico, laboral, siempre se va a dar una situación comunicativa que tú vas a tener que desarrollar, por ende, un lenguaje apropiado. ¿Sí? Así que es necesario conocer su uso y la importancia del mismo. Muy bien, veamos otro tipo del porqué. Si se dan cuenta, este porqué ya está tildado. El porqué anterior no estaba tildado. Como ven, esta es otra forma especial de escritura del término porqué y que corresponde a lo siguiente. Esta grafía, en una sola palabra, corresponde al sustantivo que significa una causa, razón o motivo y como tal se usa precedido de un determinante y tiene pues en ciertas ocasiones al hablar una forma plural. Entre paréntesis lo vemos acá, ¿por qué? En otras palabras, cuando yo uso el término por qué, estoy haciendo alusión a un sustantivo. Ese sustantivo, en un solo término, me va a mí demostrar que significa netamente a una razón justificada que se ha dado.
mientras que el por qué anterior simplemente me menciona una causa que no necesariamente va a estar enraizado con la gramática, pues, que tiene que ver al funcionamiento de un sustantivo. En este caso, sí. Veamos el ejemplo. Tú siempre has entendido el porqué de mis actos. ¿Se dan cuenta? Este porqué es usado, obviamente justifica esa causa y es tomado como un sustantivo, ¿verdad? ¿Y qué es un sustantivo? Recordemos, para mí un sustantivo es la palabra que designa o señala a un elemento u objeto, que puede ser un animal, una persona, una cosa, un referente, en otras palabras. Entonces, quiere decir que este porqué tiene relación con ese tipo de sustantivo, pero añade algo más, ya que también se trata de justificar, ¿sí? Haciendo alusión a una causa. Muy bien, así que por eso vemos acá, ¿no? Y tú siempre has entendido el porqué de mis actos, ¿verdad? Y también podemos poner otros ejemplos, ¿no? Nunca he entendido el por qué siempre salgo jalado. Eso sería otro ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, así vamos enlazando y vamos nosotros relacionando con diferentes por qué. Muy bien, hay otro caso especial de este término por qué, pero que ya está separado, en donde la palabra por ya lleva un significado que significa una preposición y la palabra qué un nexo, ¿verdad? Entonces, al usarlas en una sola palabra, pero mientras que la escritura está separada, es porque está significando una secuencia, como vemos acá señalando. La secuencia de este por qué es escrita en dos palabras, ya que corresponde a la combinación, como les acabo de decir, de la preposición por y el interrogativo que con qué, ya que ahí se introduce ese español, sobre todo esto se ve como muestra en las oraciones interrogativas, directas, y las cuales pues se usan a modo de pregunta y mayormente se expresa a través de un causal. Mejor dicho, cuando tú haces tus preguntas y está dentro de, cuando tú señalas una expresión de esa manera y está a modo de interrogación, siempre ese término por qué dentro de ese signo de interrogación va a ser separado, va a ser tildado inclusive separadamente, pero también va a tener un significado de causa. Ejemplos, ¿por qué llegó hasta aquí? ¿Sí? Está originando algo, una consecuencia. Entonces, tú vas a responder, ¿por qué llego hasta aquí? Porque me hizo fácil venir en moto, porque salí más temprano, porque funcionó bien el carro, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué no me dijiste nada? Estás preguntando a modo de conocer la causa, entonces ahí te responde, bueno, porque no tenías que saberlo, era un secreto, porque no quise decírtelo, etc. Entonces vemos otro caso especial que toma relevancia importante en estas situaciones comunicativas que todos los seres humanos atraviesan en el transcurso pues de su vida, tanto en sus entornos sociales y culturales. Muy bien, ahora este tipo de caso especial del por qué es separado pero no es tildado, mientras que el anterior era tildado. Entonces, en este caso le corresponde a la preposición porque antecede a una conjunción que sin formar unido con precisamente esta conjunción que, sin tanto formar de manera literal la palabra, se van amalgamando de manera gráfica. Quiere decir que la preposición por va a introducir un complemento exigido por el verbo u otro elemento. Ese otro elemento puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo de la oración principal. Entonces, en estos casos se trata de
de tomar esta palabra teniendo en cuenta que el término por siempre va a ser aludido a una preposición que va a encabezar, ¿sí? O que corresponde a los complementos preposicionales, ¿sí? Ya que tiene como término una oración subordinada en lugar de un sustantivo. Quiere decir que al usar este término por qué separado va a aludirme siempre a una oración subordinada, ¿verdad? Por ejemplo, alegrarse por algo, apostar por algo, ya estoy haciendo una oración subordinada. Caracterizarse por algo, dar la vida por algo, ansioso por algo, contento por algo, temeroso por algo, etc. Leakey siempre apostó porque este homínido desligado ya del mono vivió en África hace unos 7 millones de años. ¿Se dan cuenta? Me está armando una oración subordinada y es donde hace presencia con más énfasis este término ¿por qué? Así que es muy importante conocer el uso de ellos y sobre todo identificarlo al momento de emplearlo precisamente cuando yo estoy utilizando este lenguaje oral en mi entorno. Como les dije, esto es necesario. Uno puede hablar como quiere, es cierto, pero es necesario que como docentes sepamos y practiquemos el correcto uso de estos conectores. Muy bien, hay otro caso especial que tiene el nombre del término con qué. El término con qué vendría a ser ya una conjunción hilativa, denominada con qué. Este con qué es unido y significa así que, de modo que, lo podemos encontrar en oraciones, en formas de hablar, en diferentes momentos que uno tanto realiza haciendo un discurso, una exposición o simplemente fluyendo en una conversación. También cómo poder relacionarlo en un ejercicio práctico que tenga que ver con algún texto. Entonces es necesario recordar que la conjunción hilativa con que hace referencia al término así que, de modo que. Y se escribe siempre, obviamente, en una sola palabra, no en dos, aunque suenen como en dos, ¿no? Y se emplea con el objetivo de introducir una consecuencia natural de lo que cabe de decirse. Para ello, un ejemplito. Este ejemplo nos dice, no me gusta nada lo que estás diciendo. Le respondo, ni a mí pues, con que lo que dices, ni a mí lo que dices tú, con que estamos en paz, ¿ok? Lo vuelvo a leer, no me gusta nada lo que estás diciendo, ni a mí lo que tú dices o lo que dices tú, con que estamos en paz. Quiere decir que este término con que en una sola palabra me permite reforzar la consecuencia del otro término dentro de la oración. Si se dan cuenta aquí, no me gusta nada lo que tú estás diciéndome, a mí tampoco pues, así que con que, ok, ambos estamos en paz. Una consecuencia de manera natural fluye para reforzar precisamente este lenguaje, en este caso coloquial, dentro de una situación, ¿verdad? Muy bien, dentro de una situación comunicativa. Hay otro tipo de con qué, como vemos acá, pero ya es separado. Y si es separado, ya no sería lo mismo, ya no tuviera el mismo significado, ¿cierto? Leemos un poquito este con qué en la imagen. En la imagen vemos que el con qué se refiere a lo siguiente. Puede estar formado por la preposición con más el relativo que, o por la preposición con más la conjunción que. En la parte de que nos menciona que está formado por la preposición con y el relativo que, hace alusión en este caso con el siguiente ejemplo. Ese es el DeLorean con que viajó en el tiempo, ¿verdad? En la película que hemos visto de Volver al Futuro, que todos ya conocemos. Entonces, yo utilizo este con que me va a servir si me baso en la primera acepción de este término, que nos dice que están unidos con la preposición por y el relativo que, entonces encaja en este ejemplo. Ese es el DeLorean con que viajé o viajó en el tiempo. Este con que se refiere precisamente a que
hace el uso de esos términos que acabo de mencionar. Y corresponde a este concepto o a esa concepción. Bien, mientras que en el otro concepto donde dice que es la suma de una preposición más una conjunción, estaría indicándose de este ejemplo como lo vemos aquí. Sería lindo despertar un día y encontrarse con que la vida de uno depende de uno. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, aquí con qué está actuando como conjunción. Mientras que en la otra acepción vemos que el con qué, si bien es cierto, ambos, el término con es lo mismo, es una preposición, pero en el primer ejemplo actúa como un relativo, mientras que en el segundo ejemplo actúa como una conjunción, ¿verdad? Por eso recuerda que si quieres comprobar de que se trata de la preposición con y de las conjunciones, debes sustituirla y así podrás identificarlo. Bien, ahora pasemos a detallar un poquito más este término. Este término con que se escribe en dos palabras cuando se trata de unas consecuencias, o mejor dicho, de una secuencialidad. Veamos las secuencias siguientes. Es necesario que tú tengas en cuenta que las preposiciones va a estar sumada o enlazada o seguida con el pronombre relativo. ¿Qué? Ejemplo, le dijo que no, con la voz con que se dicen siempre las mentiras. Otro ejemplo, adoptó la mirada o adoptó la mirada beligerante y directa con que intimidaba a la gente. Está clarito ahí el uso tanto de la preposición por y de el pronombre relativo que, ¿verdad? Como vemos, su identificación es fácil y es muy diferente si tú le identificas el término que, si lo identificas como una conjunción. Esos ejemplos ya no irían. Por eso es que es fácil identificarlos, ya que el relativo que admite en la anteposición del artículo va a corresponder siempre a él, a los, las. O sea, el relativo que se presente en esa frase o en esas palabras, siempre va a anteponerse y va precisamente a tomar el lugar de un artículo. Puede ser el, la, los, las, etc. O tal vez pueda sustituirse también, y de esa manera lo vas a identificar que es un relativo cuando puede sustituirse por el cual, la cual, etc. Muy bien, aquí hemos visto pues lo que significa este término con qué. Ahora vamos a ver el con qué, pero separado y tildado. ¿Por qué este término, este conector, es importante? Es porque también que se expresa en dos palabras vendría a ser la sumatoria o la combinación de una preposición con y el interrogante o la interrogativa. ¿Qué? Ya que ambas se introducen en el español. Las oraciones interrogativas van a ser directas cuando tú utilices este conector, las cuales van a preguntar por el medio, por el recurso o instrumento de lo que se expresa a continuación. Veamos para ello un ejemplo. Con que abrió el sobre, ¿no? Ahí nos dice, con que abrió el sobre. Como vemos, ahí hace en efecto el uso de este término con que, de este conector. También es introducida, pues, como vemos, a las oraciones, en este caso, interrogativas, pero también se da en las indirectas. Aquí hemos visto una interrogación directa, veamos otra en una indirecta. Ejemplo, le pregunté con qué ropa iría a la fiesta. Como vemos, esto forma parte de una oración interrogativa también, pero de manera indirecta, en donde no tanto vamos a ver el uso del signo de interrogación al inicio, ni al final, ni en el centro, sino que va a aludirme de manera indirecta la pregunta dentro de la oración. E inclusive podría decirse que el signo de interrogación está dentro de esa oración. Ejemplo, le pregunté con qué ropa iría a la fiesta, ¿verdad? Pareciera que estuviera camuflado el signo de interrogación, pero
en el centro, porque el signo de interrogación no puede estar al inicio ni al final, pero en este caso lo vamos a ver de esa manera, pero de forma indirecta, ya que sí alude a una interrogación, pero que está formando parte de una expresión que no necesita los signos de interrogación. Pero ni aún así es considerado bastante este conector con que en ese tipo de oraciones. Muy bien, pasemos a otro conector importante que usamos y que tú como docente definitivamente no solamente usas si eres de la especialidad, sino también tú enseñas y obviamente practicas con tus alumnos. Si no, la voz si no puede ser el sustantivo masculino que significa fatalidad del destino, ¿verdad? Del destino hado. Ejemplo, qué extraño si no me encadenó a él. En otras palabras, qué extraño si no me encadeno a él, ¿verdad? Es como decir, yo me uno con este término, pero que está iniciando o propiciando algo que tiene que ver con algo misterioso, algo fatal. Por ende es que esta palabra, si no, en este caso conector, también toma el lugar como un sustantivo masculino que se expresa en este caso fatalidad. Muy bien, ahí tenemos otro, sino también para no confundirnos. Solamente lo importante, docentes, es que tú y sobre todo en tu momento de práctica pedagógica dentro de clase puedas realmente tener en claro las nociones y la significancia que conlleva el uso de estos conectores, poder conocerlos, poder dominar y poder identificarlos, sobre todo al momento de usarlos, sea de manera oral o de manera verbal. Así que por ende es que estamos reforzando estos conectores que definitivamente te van a venir en tu examen. No olvides eso. Muy bien, si no, puede tratarse también en este caso, este término conector, de una conjunción adversativa, si no, que se presenta en los valores siguientes. A, ya que estamos denominándolo como una conjunción adversativa, tiene que ver con lo siguiente. Introduce un elemento que reemplaza o sustituye al negado en la oración precedente. Ejemplo, se diría que no es el escándalo lo que teme, sino la inobservancia de las formas. Como vemos, es una conjunción adversativa que en cierta manera se contrapone. Dentro de una oración misma se presentan oraciones que se contraponen. De nuevo, se diría que no es el escándalo lo que teme, sino más bien la inobservancia de las formas. ¿Se dan cuenta? Está presentando esta oración con esta conjunción, pero que a la par está dando a notar la otra oración que este conector, en este caso como conjunción, pues se está presentando para dar esa función de contraponerse o darle un respaldo a la primera oración, pero de una manera, a manera de un obstáculo tal vez, o a manera de una forma de darle un poquito lo contrario o de oponerse a lo que está diciendo. Leamos. Se diría que no es el escándalo lo que teme, sino la inobservancia de las formas. Contrapone a la primera expresión en el significado, porque la primera oración señala que no es el escándalo lo que teme, en otras palabras, y se está justificando diciendo, no, yo no temo a esto, sino más bien a lo otro. ¿Se dan cuenta? De esa manera también se excusa. Otro ejemplo, nunca me decía directamente que no tenía, sino que me iba a pagar ese día. Vemos dos oraciones adversativas que suelen darse siempre en cualquier situación comunicativa, coloquial, como tú lo quieras llamar. Otro ejemplo, no estaba en la barbería, sino en sitio que
tardé en identificar como el portal de Zapatero. En otras palabras, acá nos está diciendo en la última oración, no estaba en ese lugar que tú me dijiste, sino que estaba tratando de hallar otro lugar que corresponde a una zapatería. Entonces, se dan cuenta, adversativo un poco trata de contraponerse, no a manera de negártelo, sino a manera, diría yo, de respaldar una justificación dada, que al final no tiene en sí justificación, pero trata de esa manera respaldarlo dentro de la oración misma, ¿no? No estaba en una barbería, sino en tal caso, pues en otro lugar donde quería ver, observar o identificar a un portal zapatero o a una zapatería, etc. Muy bien, en esos casos sí se usa esta conjunción adversativa si no. Bien, también vemos que el si no va a corresponder o va a tener diferentes funcionalidades. La primera ha sido introduce un elemento que reemplaza o sustituye al negado en una oración precedente. ¿Se dan cuenta? Alude a un negado de la oración inicial, pero no es así. Yo no lo veo tanto como un negado, sino como una contraposición, diría hasta una contraposición suave, justificable. Bien, la B. Si el elemento negado en la oración va a antecederte, no esté explícito, sino va a adquirir un valor cercano a más que otra cosa. En un ejemplo te explico. Aquel odio no era sino la cara deformada de un afecto no correspondido. Leamos y relacionemos la definición. El elemento negado en la oración va a aparecer, pero al inicio, o en otras palabras, antecedentemente, que no va a estar explícito en la oración. La justificación, mejor dicho, la causa no va a estar explícita. Por eso es que aquella en la oración dice, aquel odio no era sino la cara deformada de algo. Entonces, vemos que en la oración antecedentes no está explícita claramente, pero sí está aludiendo al elemento negado, ¿sí? El elemento negado está presente. La oración no está tan clara que digamos, pero está el elemento negado presente. Y más bien dice que si no, o sea, el término va a adquirir un valor que te va a ser más cercano al otro. Quiere decir que, más fácil que lo puedas entender, dentro de mi frase o de mi oración va a tener dos proposiciones, por así decirlo, que al inicio la primera proposición me va a negar y la segunda me va a acercar más bien al significado de esa oración. Leamos de nuevo. Aquel odio no era la negación, sino más bien la cara deformada de un afecto, de nuevo vuelvo a negar lo inicial, no correspondido. ¿Se dan cuenta? Acá se ve claramente una oración donde aparece el elemento negado, una oración que está al inicio, pero al final la otra proposición pues está simplemente dándote más respaldo o más consistencia al significado de la negación de la primera proposición y precisamente lo refuerza negándolo también. Leamos de nuevo. Aquel odio no era sino la cara deformada de un afecto no correspondido. ¿Se dan cuenta? Ya la segunda proposición, como dice acá el concepto, adquiere la segunda proposición un valor cercano a más, ¿verdad?, que otra cosa. A más que, adquiere más cercanía a lo que está diciendo. De esa manera le da sentido a la oración. Muy bien, el conector si no también toma a veces un valor equivalente a, por ejemplo, a salvo, excepto o aparte. De tanto en oraciones negativas se va a ver esto como también en interrogativas retóricas, en oraciones interrogativas retóricas. Ejemplo, para que lo podamos entender un poquito mejor. Sabes que no quiero a nadie sino a ti. Ahí vemos un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Hay un sino que está apareciendo antes y está teniendo una proposición, por así llamarlo, anterior que lo antecede con una negación. Por eso es que va a tomar el valor equivalente de una oración negativa. Sabes que no te quiero
sino a ti, ¿verdad? O sabes que no quiero a nadie sino a ti. Está negándolo, ¿verdad? También aparece como dentro de unas oraciones interrogativas retóricas. ¿Qué otra cosa puedo hacer sino ir enseguida a verlo? ¿Se dan cuenta? Acá no está negando, simplemente está formando parte de una oración interrogativa y de manera retórica. Muy bien, y otra forma que funciona, pues, este conector si no, está en la correlación con no solamente uno solo, sino también tiene que ver con una adición, o no solamente se refiere a un funcionamiento, diría yo, de este conector, sino también a otro tipo de funcionamiento que tiene que ver con la adición enfática de otro o hacia otros miembros de la cláusula. Ejemplo, regresaba no solo sucio y extenuado, sino también enfermo. Quiere decir, acá está clarísimo, en la oración muchas veces el sino, la conjunción sino o el conector, perdón, sino, va a estar relacionado y va a aparecer dentro de una oración, pero acompañado pues de sus otros amigos conectores que van a enfatizar más la oración. Ese conector puede llamarse una adición enfática, ¿verdad?, que va a reforzar más bien a los otros miembros. Así que va a tener esa compañía de los otros conectores que le van a permitir dar más énfasis a la oración. Bien, este mundo por eso no es sino un lienzo para nuestra imaginación. En otras palabras, estas imágenes que yo he puesto acá es para que refuercen a manera de ejemplo lo que estoy diciendo. Si no hay amor, que no haya nada. No es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud. Este mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación. Muy bien, sigamos pues viendo ahora este término sino, pero ya por separado. El término sino, en este caso, tiene que ver con la secuencia de la conjunción sí más el adverbio de negación, o sea, en el no. Así de simple. Y eso va a originar una condición negativa. Vamos a los ejemplos para entenderlo mejor. Si no vas a ir, avísame para solo comprar un boleto para ir e irme sola, ¿verdad? Para mí, y así irme sola. Bueno, esa frase se me hace bien conocida. Y también tengo otro ejemplo. Si no te hablo es porque siento que te molesto, o en otras palabras, no te hablo es porque estoy enojada contigo, ¿verdad? Están dándose cuenta, estas frases son muy comunes, sobre todo en parejas, en amigos, en primos que se molestan, ¿no? En una actitud molesta. Cuando usas este término sino en una actitud molesta, recuerda, querido profesor, cuando tal vez te molestes con tu esposa, con tu novia o con tu amiga o amigo, justito cuando estás hallándote en esa situación comunicativa, estás empleando el conector sí, no, pero separado, en donde va a ser la suma de la conjunción sí y del adverbio de negación no. Como pueden ver aquí, hay otro ejemplo que nos dice: los historiadores decían que algunos alumnos eran demasiado apegados a las fuentes documentales, pero siempre y cuando ellos son así porque ellos no leen las novelas, sino más bien leen hechos históricos, ¿cierto? Entonces, tiene sentido también y se dan cuenta de que están empleando precisamente para negar la preposición. Entonces, tiene bastante significado lo que nos dice acá, como otra versión también que es similar. ¿Cómo pueden ser historiadores? Decían algunos alumnos que eran demasiado pegados a las fuentes documentales, si no leen novelas, si no beben, si no hacen el amor, imagínense, ¿no? Este ejemplo. ¿Cómo pueden ser? Y se dan cuenta, entra a actuar esta conjunción para negar la preposición antecedente dicha. Muy bien, entonces sigamos viendo estos conectores que son de mucha utilidad y que están presentes en nuestro lenguaje cotidiano. Bien, también tenemos acá otro conector, en este caso es el más, que vendría a ser un adverbio cuantificado, que denota la idea de exceso, de aumento, de ampliación o superioridad
En comparación, pues expresa, ya sea expresada o sobreentendida. Ejemplo, no te detengas más, sé más prudente, mi nota es más alta. ¿Se dan cuenta? Está haciéndose uso de ese adverbio que cuantifica, suma, mejor dicho, suma. Te da un excedente, un aumento, una ampliación, incluso una jerarquía. En este caso, si está sumando, una jerarquía de superioridad, de comparación, en donde se expresa y se sobreentiende. Mi nota es más alta, ¿verdad? Cuando la comparación es expresada, va a requerir más que todo la conjunción que. Mejor dicho, cuando tú tengas que utilizar este conector más tildado, que va a corresponder a ese significado de sumar algo, y sobre todo de comparar algo, va a ser siempre obligatorio que este conector más no vaya solo, sino si también puede unirse de la conjunción que ojo, no siempre va a estar a su lado como vimos con que, no va a ser el más que, como lo hemos visto anteriormente, el con que sí estaba junto en esa conjunción que, estaba como conjunción y como como pronombre relativo, pero en este caso, este que actúa así, como conjunción que acompaña mayormente dentro de la oración este conector, pero suele aparecerse o bien a mitad de la oración o al final, como vemos acá. Yo tengo más paciencia que tú. Juan es más entendido que su hermano. Muy bien, sigamos viendo otro conector más, pero sin tilde. Esto pues tiene que ver con la conjunción adversativa que equivale a un pero, a un obstáculo, ¿no? Siempre una justificación, válida o inválida, como lo quieras llamar. La conjunción adversativa más sin tilde es propia de un estilo formal. Por ejemplo, pasé la tarde cavilando, mas no llegué a ninguna conclusión. O no llegué a conclusión alguna, como lo quieras decir. Aunque está muy usada esta conjunción en el español clásico, es muy poco frecuente en la lengua oral. Sí, es cierto. Se registra ampliamente más que todo este término más o este conector más en la literatura o en el aspecto literario. Y a veces de manera ocasional ya en lo que vendría a ser el aspecto periodístico. Ejemplo, Calamís titubeó antes de sacrificarme, mas la oferta era tentadora. ¿Se dan cuenta? No lo usamos de manera cotidiana este más sin tilde, pero sí suele ser un elemento importante para poder usar, sobre todo ya en el ámbito literario y periodístico. Muy bien. La conjunción aún, que vemos aquí, es un adverbio ya conocido por todos ustedes, queridos profesores expertos en esta materia o en esta área. El aún es un adverbio que significa hasta un momento determinado desde tiempo anterior. Quiere decir que alude a un tiempo, ¿verdad? Así de simple. Está descansando, por ejemplo, aún no lo despiertes. ¿Cuántas veces habremos usado esa frase, verdad, profesores? Está descansando, aún déjalo dormir. Está cansadito, porque se ha amanecido, etc. No me olvides, yo aún sigo esperando por ti, o sigo pensando en ti, o sigo sentado aquí por tu culpa, ¿no? Etcétera. Entonces, es necesario y se dan cuenta que manifiesta un estado de tiempo. En este caso, un tiempo anterior. Bien, entonces, si este adverbio precede o sigue a una palabra comparativa, inclusive se señala más aún, es para indicar enfáticamente un grado o intensidad superiores. Por ejemplo, si ella es tacaña, su hermana va a ser aún peor, pues, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, está manifestando un grado, una intensidad, pero esto de lo que se supone que era para usarse, para determinar un tiempo en un estado anterior, también te sirve para que compares jerarquías y no necesariamente el tiempo, ¿verdad? Y eso se da más que todo cuando utilizas una oración comparativa. Y ahí sí tiene que ver, y sí es tildado este aún. No te confundas porque ahorita vamos a ver también un aún sin tilde, que es el de aquí.
El aún sin tilde es un adverbio también, pero que equivale a este significado. Incluso, yo más que todo este término lo relacionaba como una conjunción. Pero en este caso dejémoslo ahí, es un adverbio que equivale a incluso o hasta, que vendría a ser también a manera de un conector, ¿verdad? Como todos los demás. Aún con sus evidentes defectos, ejemplo, lo apreciaba mucho. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con una inclusión. Es un conector clave que te permite englobar a los demás, al significado de las demás palabras. O también se ayuda o se refuerza del término hasta. Aún con sus evidentes defectos, lo apreciaba mucho. Otro ejemplo, te prestaré mi PS3 aún toda la semana si lo deseas, pero dime que me disculpas. ¿Se dan cuenta? Se usa este término aún, pero también podría decirse de esta siguiente manera. Te prestaré mi PS3 hasta toda la semana o aún hasta la semana siguiente si lo deseas, pero dime que me disculpas. ¿Se dan cuenta? Si acomodamos términos podemos usar el adverbio, pero ya no como un aún que incluye, sino como un aún que determina un tiempo. En este caso actuaría como el adverbio hasta. Y así, depende cómo tú lo quieras aplicar. Estos casos especiales son básicos nada más para que tú puedas enseñar y así de la mejor manera reforzar y aplicarlo con tus alumnos. Bien, vamos a los ejercicios para ver si es que ya lo que les he podido entregar el día de hoy, pues ha servido, les ha sido muy útil para todos ustedes, queridos profesores, que se les hace pues este trabajo pues con la mayor intención de que podamos seguir aprendiendo y que te sirva sobre todo a ti. Bien, primera pregunta. Estaba muy inquieto porque el auto con que viajaría más tarde aún no llega al terminal terrestre. Primer ejercicio. Las alternativas son A. Estaba muy inquieto porque el auto con que viajaría más tarde aún no llega al terminal terrestre. B. Estaba muy inquieto porque el auto con que viajaría más tarde aún no llega al terminal terrestre. C. Estaba muy inquieto porque el auto con que viajaría más tarde aún no llega al terminal terrestre. D. Estaba muy inquieto porque el auto con que viajaría más tarde aún no llega al terminal terrestre. O E. Estaba muy inquieto porque el auto con que viajaría más tarde aún no llega al terminal terrestre. Estamos viendo acá diferentes alternativas, pero que varían en alguna parte. En algunos de ellos están siendo tildados, en otros no. En algunos inclusive están en un lugar de la oración que no corresponde, ¿verdad? Pero todas suenan igual. ¿Por qué se dan cuenta que suena igual? Porque lo que tenemos que acá es y poder reconocer, identificar cómo es que está funcionando solamente un término, que es el conector aún. Y hemos estudiado este conector que tiene diferentes usos, ¿sí? Así que en esta ocasión la respuesta sería la clave C. Vamos a sustentarlo un poquito. La oración que corresponde a la clave C es que la oración plantea al inicio la causa de la inquietud, en donde dice el auto todavía no llegaba. Es así que utilizamos por eso el conector causal. ¿Por qué? Y es necesario utilizar la expresión que equivalga a con el cual, al con que en otras palabras, porque ahí se adhiere el término auto. ¿Sí? Entonces, el tercer espacio que vemos ahí se corresponde al caso especial equivalente a todavía al término aún o para, ¿no? En donde se manifiesta de manera momentánea y donde hace presencia también el término que elude al auto y por eso la clave sería la C. Ustedes vayan repasando en casa, ustedes puedan de esa manera practicar y de manera rápida hallar la respuesta. Yo simplemente acá estoy
indicando las claves y te estoy dando la respuesta con una pequeña explicación porque ya lo acabamos de estudiar. Segunda pregunta. Por más que quisieras aparentar ser más diferente a los demás, solo consigues asemejarte más a ellos, aún con tus poses de humilde. A. Por más que quieras aparentar ser más diferente a los demás, solo consigues asemejarte más a ellos, aún con tus poses de humilde. B. Por más que quieras aparentar ser más diferente a los demás, solo consigues asemejarte más a ellos, aún con tus poses de humilde. C. Por más que quieras aparentar ser más diferente a los demás, solo consigues asemejarte más a ellos, aún con tus poses de humilde. D. Por más que quieras aparentar ser más diferente a los demás, solo consigues asemejarte más a ellos, aún con tus poses de humilde. Y E. Por más que quieras aparentar ser más diferente a los demás, solo consigues asemejarte más a ellos, aún con tus poses de humilde. La clave es la letra B. Leamos la B. Por más que quieras aparentar ser más diferente a los demás, solo consigues asemejarte más a ellos, aún con tus poses de humilde. O con tus poses humildes, para que esté bien leído. Entonces, ¿por qué sería la clave la B? En la pregunta número 2, la oración expresa una llamada de atención. La oración que yo te estoy dando como respuesta va a expresar una llamada de atención, un jalón de orejas, a alguien que se ve afectado por la sencillez. El primer conector debe ser concesivo y se escribe por más que. Luego viene la palabra además, que significa los otros restantes, en donde por ello debemos utilizar el adverbio de cantidad más tildado para modificar al verbo asemejar y finalmente el caso especial que equivale a incluso aún, sin tilde. Por eso la clave es la B. Para que lo puedan entender un poquito mejor, deben por favor revisar los videos que corresponden a los conectores, primera parte, estudiarlo bien junto con la segunda parte y así puedan entenderlo mejor estos ejercicios. Pregunta 3. Solo quiero saber, por más que estudio, no puedo salir aprobado. Si aún dejo de ver la televisión, no lo entiendo. Las alternativas son A. Solo quiero saber por qué, por más que estudio, no puedo salir aprobado si aún dejo de ver la televisión. B. Solo quiero saber por qué, por más que estudio, no puedo salir aprobado si aún dejo de ver la televisión. C. Solo quiero saber por qué, por más que estudio, no puedo salir aprobado si aún dejo de ver la televisión. D. Solo quiero saber por qué, por más que estudio, no puedo salir aprobado si aún dejo de ver la televisión. Y E. Solo quiero saber, por más que estudio, no puedo salir aprobado si aún dejo de ver la televisión. La clave sería la clave o alternativa C. Dice, solo quiero saber por qué con tilde, por más con tilde más que estudio, no puedo salir aprobado si aún el conector aún es sin tilde, dejo de ver la televisión. Veamos por qué sería eso. El ejercicio sugiere al inicio una pregunta indirecta y esa pregunta indirecta sabemos que se tilda, ¿verdad? Hay que separar. ¿Por qué? Luego, el conector concesivo, por así llamarlo, se escribe de esta manera, por más que. Bueno, conector concesivo, si profesores no sabemos de esto, no lo he tocado, porque he tocado los más principales, me dejan indicado, por favor, porque conector concesivo simplemente vendría a hacer la suma de un pronombre relativo unido a una preposición y a un conector. Es combinar nada más los conectores con los pronombres. Y en este caso hace alusión al por más que. Los demás ejercicios que acabo de leerlo, bueno, yo lo paso nada más porque esto pienso que ustedes ya como profesores de la especialidad conocen, dominan, saben ya y de lo que estoy hablando y a veces las combinaciones que hacemos de algunos conectores o pronombres o inclusive preposiciones que usamos
y que tienen una manera de llamarse y que ustedes obviamente ya conocen perfectamente. De todas maneras, si desean que se refuerce lo que es conectores concesivos y otros más que hay que son ya más avanzados, me dejan o me hacen saber. Muy bien, entonces acá vemos el conector concesivo que se escribe por más que, en donde nos informa que no puede aprobar incluso, entre paréntesis, este incluso también se le llama aún, pero sin tilde, que significa incluso, y pues dejando de distraerse con la televisión, como vemos en la oración, por eso es que sería la clave, la C. Estoy poniendo en negrita los conectores que hemos usado y estoy tratando de explicar de manera general, de manera muy superficial, el por qué sería este ejercicio. No puedo ampliarme mucho ya que lo estamos estudiando todos de ellos. Simplemente el hallar la respuesta es porque ya, como ya sé, ya conozco, ya domino, entonces la respuesta clave sería esa. Yo trato nada más en cortas palabras explicarles por qué estoy dando precisamente esa clave como respuesta. Bien, hay otra. Pregunta número 4. ¿Quieres algo bueno? Búscalo. Tú mismo debe ser ahí y que lo encuentres. Solamente acá es para llenar cuál sería, profesores, los conectores que ayudan a formular mejor esta oración incompleta. En este caso, pues sería la clave E, ¿verdad? Si quieres algo bueno, búscalo en ti mismo hasta que lo encuentres. Los términos están bien escritos. ¿Quieres algo bueno? Búscalo. Ti mismo que lo encuentres. Entonces, la alternativa correcta es si quieres algo bueno, búscalo en ti mismo hasta que lo encuentres, ¿verdad? Pensé que estaba mal escrito, pero está muy bien escrito, por eso utilicé el pronombre tú, en este caso, o el adjetivo posesivo tú sin tilde, pero ahí está bien escrito. Entonces, la solución o respuesta que tiene la clave es la E. Un poquito te explico, la oración tiene corte moralista y ahí se destaca la importancia de encontrar lo que deseamos ser uno mismo. Así pues, por ende, es que el primer conector que vemos ahí debe ser condicional y obviamente ese condicional tiene como conector sí para poder expresar ese requisito precisamente de condicionamiento. ¿Dónde lo encontrará? Entonces ahí ya aludes a que expresas un lugar, ¿verdad? Entonces en vendría a ser el otro conector que está ahí en negrita en la pantalla, en el mismo. Y finalmente pues utilizaremos la preposición hasta para indicar el tiempo. Muy bien, muy clarito. Bien, acá hay otra oración incompleta que te puede servir mejor. Pregunta número 5. No existe ningún puntos suspensivos suficiente para que prefieras medirte. Sigue luchando, es mejor no lograrlo habiendo intentado. ¿Cuál sería la alternativa, querido profesor? A, ¿por qué? ¿Por qué? B, ¿por qué? ¿Por qué? C, ¿por qué? ¿Por qué? D, ¿por qué? ¿Por qué? E, ¿por qué? ¿Por qué? Como les digo, suena igual, pero acá están escritos de diferente manera. Entonces, yo le he dado como respuesta la clave A, ¿por qué? Unido y con tilde en la primera línea de la oración y en la última línea el por qué unido pero sin tilde. No existe ningún por qué suficiente para que prefieras medirte. Sigue luchando porque es mejor no lograrlo habiendo intentado. Ahora te explico un poquito. La clave es la A, ya que esta oración destaca la importancia de luchar para lograr tus objetivos, aunque no siempre se alcancen, obviamente. La primera expresión que está omitida corresponde, pues, obviamente, al sustantivo que viene a ser el sinónimo de un motivo. Y cuando se escribe un sustantivo sabemos que se tilda y más se junta. Después se establece una razón para seguir luchando. Y esa razón para seguir luchando, pues ahí permite utilizar el conector causal ¿por qué? Pero ya sin tilde. Por eso que sería la clave. Muy bien. Pregunta número 6, profesores. Sé que ahora vos estás pensando en mí. Punto suspensivo. Yo también estoy pensando en ti. El amor es la razón. Punto suspensivo. No nos dejamos de amar, de enamorar, etc. Vamos a ver las alternativas.
A, ¿por qué? B, ¿por qué? C, ¿por qué? D, ¿por qué? Y E, ¿por qué? Pero diferente forma de escribirse y tildarse. La clave en este caso vendría a ser la C. La C, ¿por qué unido y con tilde? Y ¿por qué separado y sin y con tilde? Perdón. Sé que ahora vos estás pensando en mí, y va la primera, el que está en la C. ¿Por qué tildado? Yo también estoy pensando en ti. El amor es la razón. Porque no nos dejamos de amar o de enamorar. En la justificación que te digo es la C, en este caso, que en donde la primera está tildada, y junta, y la segunda está sin tilde y está separada, es lo que me corrijo, lo había visto mal, y acá te explico. La oración nos describe, obviamente, una confesión de amor, como lo estamos viendo aquí. El autor nos plantea la causa por la cual él cree que ella piensa en él. Así que por eso, porque plantea un causal, el conector sería ¿por qué? Luego usamos, pero el por qué, con tilde. Luego usamos un caso especial que equivalga a utilizar el término por la cual. Y por ende se utiliza el por qué sin tilde. Por eso es que sería allí por qué. Bien, tildado y sin tilde y separado. Muy bien, como lo vemos acá, en la letra C. ¿Verdad? Acá tenemos que agregar la tilde nada más al momento de escribirlo. Muy bien, ahí lo vamos a agregar o lo agregan ustedes, profesores. Bien, pregunta número 7. Otra vez incompleta. Me preocupa por ti, te digo que todo lo que hagas o dejes de hacer tendrá efecto en tu futuro. No busques puntos suspensivos para caer en la mediocridad. Ah, ¿por qué? Y todo lo demás, ¿por qué? Entonces la alternativa es la C en este caso. La C, porque me preocupa por ti, es unido y sin tilde, te digo que todo lo que hagas o dejes de hacer tendrá efecto en tu futuro. No busques un por qué, que ahí es tildado separado, para caer en la mediocridad. Por eso es la alternativa C. En este caso, el autor dirige sus argumentos hacia alguien que debe asumir una actitud positiva. Entonces, el primer conector debe ser un causal ¿por qué?, como les he explicado, y el segundo espacio pues va a corresponder a un sustantivo que signifique un por qué, pero tildado. Ajá. A ver. Muy bien, la 7 es esto de acá y la justificación es la letra C. Muy bien. ¿Por qué? Separado. Y bien, acá tenemos la pregunta 8. Me he dado cuenta que hasta ahora he perdido el tiempo. A partir de ahora cambiaré de actitud y los libros serán mis armas, puntos suspensivos, saldré adelante. En la primera línea también hay puntos suspensivos. En este caso vamos a ver el conector con que. La clave sería la D. Me he dado cuenta que hasta ahora he perdido el tiempo, con que a partir de ahora cambiaré de actitud, los libros serán mis armas, con que saldré adelante. Bien, empezamos admitiendo que hemos despilfarrado el tiempo y a partir de esto hemos confesado que cambiaremos de actitud. Por ello utilizamos un conector consecutivo con que, porque hace alusión a cómo vamos a salir adelante, ¿verdad? Y es con los libros. El segundo espacio será equivalente a la expresión con las cuales yo voy a salir adelante, con las armas que voy a salir adelante, y por ende se utiliza el con que separado y con tilde, como lo vemos acá, que vendría a ser en este caso la alternativa. Muy bien, hasta acá pues, queridos profesores, es la clase de hoy día. Esperamos pues que hayamos aprendido un poquito y les haya servido para reforzar este tema tan importante que es de los conectores. Muchas gracias.